Buenos días a todos, estamos el día de hoy con el ingeniero Alejandro Valle. ¿Qué tal? Muchas gracias, ingeniero, por estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ingeniero, sí. Antes de comenzar, queremos darle ya el aviso que en esta ocasión no podemos tener el Tweetcam a través de Twitter y en internet con sus preguntas porque tenemos un problema con la red, pero lo vamos a solventar lo más pronto posible y esperamos tal vez adelantarles un poco de los temas que vamos a estar presentando para que ustedes puedan hacer sus preguntas desde antes si tenemos un problema así, y vamos a tratar de que estos problemas ya no se den. El ingeniero Valle es columnista el día de hoy, ha sido catedrático en la escuela aquí en ESEN, tiene un máster en economía y se dedica al negocio de la energía renovable. Nos va a dar el día de hoy acerca de un poco de la economía austríaca, de la escuela austríaca de pensamiento. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Qué gusto ser invitado por ustedes. No, gracias a usted por venir, de verdad. Y venir este año que no tengo oportunidad por mis compromisos de dar clase aquí, que di varios años en Realidad Empresarial Nacional 3, que por lo menos vengo a conversar un poquito y espero tener la oportunidad el año que viene de retomar mis actividades aquí en la ESEN. Con mucho gusto podemos hablar de la escuela austríaca, que es algo que, bueno, ustedes que fueron alumnos míos saben que en la materia, como un anexo, yo les hacía leer ciertos trabajos de Mises, un poco introductorios. Lo que recuerdo que les hice leer eran seis conferencias que él había dado en los fines de los años 50, cuando él ya era una persona muy grande, Mises, que había ido a la Argentina y dio una de ellas sobre inflación, otra sobre intervencionismo estatal, etcétera, sobre temas en los cuales normalmente el Estado manipula las variables económicas, ¿no es cierto? Pero, a ver, vea. Comencemos por la escuela austríaca, de dónde nace, a qué se debe, por qué se llama austríaca. Bueno, no hay mucho misterio por qué se llama austríaca, porque los principales exponentes, al primero de todos, pudiéramos decir que fue Karl Menger, que nació en lo que hoy es Polonia, pero se lo consideraba parte del Imperio Austrohúngaro, entonces, bueno, se los considera austríacos, y él es una persona que vivió en el siglo XIX, nació a mitad del siglo XIX, y él tenía una formación, pongamos las cosas en contexto, la economía era una ciencia, es hoy todavía una ciencia social, enfatizo lo del social porque es algo que los austríacos tienen muy claro, no van a las matemáticas exageradas. Que a veces no queremos dar de ciencias duras, pero en el fondo se la quieren dar de ciencias duras, pero no, el asunto es que la economía era una ciencia nueva, podemos decir que de alguna manera nació con filósofos como Adam Smith, y Adam Smith murió, si no me equivoco, en 1790. La riqueza de las naciones es de 1776, que es el año de la independencia de los Estados Unidos, y murió en el 1790. Es decir, tenía muy poca trayectoria la economía, que se llamaba realmente economía política, ¿no? Ustedes lo saben. No tenía sus veleidades de ser tan matematicista, y era una derivación de la filosofía y de tratar de entender cómo funciona el mundo. En el siglo XIX se desarrolló bastante la economía clásica, pero que tenía bastantes errores. Por ejemplo, no tenía definida la teoría del valor, y de alguna manera ese quizás es el punto inicial de la escuela austríaca. Menger, en un libro publicado en 1871, Economía Política, Principios de Economía Política, no eran muy originales con los títulos, pero escribió y desarrolló estos temas. Él era un abogado, era un filósofo, una persona muy estudiosa, y desarrolló el concepto de la utilidad marginal, que tenemos tan claro. Desarrolló el tema de que el valor es un concepto subjetivo, la teoría subjetiva del valor. Nació de los austríacos, de Menger, que tuvo discípulos, von Bauer, Walras, etc. Y fue evolucionando, y luego, quizás el exponente más conocido, la cumbre, como se le puede considerar, de la escuela austríaca, Mises, es una persona nacida en 1880 y que murió en
años 70, 1970 más o menos, vivió muchos años. Tuvo un discípulo muy conocido que fue Hayek, discípulo de Mises. Hayek incluso en los años 70, 73, 74 creo que fue, ganó el Premio Nobel de Economía y siguieron naturalmente con la tradición. Los dos eran austríacos de nacimiento, digamos. También hay muchos austríacos, o hay austríacos que son de otras nacionalidades, por ejemplo, hay de Estados Unidos, si bien siempre fue, valga la paradoja, son los marginalistas, los austríacos, el tema de la actividad marginal, siempre fue considerada una escuela bastante marginal en el sentido de que no forma nunca parte del mainstream económico. Justamente eso es lo que le quería consultar, porque uno revisando la literatura se da cuenta que mucha gente es un poco escéptica con cuanto a los austríacos, en el sentido que usted dice que ellos tratan de alejarse en cierta medida del uso de las herramientas matemáticas y se tiran más por el lado de analizar de manera deductiva cómo es el mecanismo económico. Entonces sería quizás por ahí porque mucha gente los ha hecho como... Sí, en el libro más importante quizás de la escuela austríaca, que fue escrito por Mises en 1949, que se llama La acción humana, él ahí define el concepto de por qué actúa el hombre. Algo que realmente es más filosófico que económico. Entonces él plantea, el hombre actúa para pasar de una situación menos satisfactoria a una situación más satisfactoria, en un contexto que excede ampliamente el de la economía en sí. De hecho, Mises desarrolló el concepto de la cataláctica como para diferenciarlo de la praxeología. Entonces, la praxeología es el concepto de la acción humana, que va mucho más allá de lo estrictamente monetario o económico en el concepto en que lo utilizamos a diario. Y él dijo, bueno, la praxeología es la que me explica por qué el hombre actúa, siempre actúa para pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, porque siempre está buscando una utilidad, porque tiene muy en cuenta el concepto del costo de oportunidad, digamos, todas estas cosas que se saben, él la aplicó así. Dice, bueno, y después está el tema estrictamente, como dice en una palabra difícil, crematístico, como decía uno de mis profesores, cuando estemos estos temas, el concepto estrictamente monetario. Y eso sería la cataláctica, como para acotarlo a lo que entendemos por economía. Que no usa la matemática, ahí hay un tema en el cual yo creo que a veces también se exagera, digamos. Nadie va a poner en duda la forma que tiene la curva de la oferta, la curva de la demanda. Lo que los austríacos plantean es que en economía, por ser una ciencia social, solo se puede hablar de tendencias. Digamos, si un precio aumenta, se supone que va a haber más oferta, menos demanda, en ese contexto. Lo que los austríacos critican mucho es el uso exagerado de la matemática. ¿Y el otro extremo? El otro extremo, no que no se hagan las cuentas hay que hacerlas, no que no se entienda que hay una tendencia, pero cuando ya empiezan a hablar de la derivada segunda y cosas que son más ingenieriles y que a mí por ser ingeniero mecánico me encantan, pero lo que hay que tratar de ponerlas en contexto. No puedo hablar de una ciencia social y utilizar herramientas de una ciencia exacta, porque si no estoy dándole una trascendencia y una precisión que una ciencia social no tiene, básicamente porque lo que también plantea Mises y plantea la escuela austríaca es que, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, las ciencias sociales, particularmente en la economía, el hombre actúa. Si vos agarras una piedra y la tirás, la piedra no actúa, está reaccionando a la fuerza de atracción gravitatoria. En cambio, si a vos te ponen ahí y te sueltan, bueno, a lo mejor te vas a caer, pero también lo que vas a tratar de hacer es agarrarte de una soga para no caerte, para ponerlo en estos términos. Entonces, y llevado a temas estrictamente monetarios, bueno,
cuando el Estado puede emitir moneda y generar inflación, pero la gente va a tratar de buscar la forma de defenderse. O sea, no es tan matemático que a tal emisión monetaria hay tal tasa de inflación, porque después aparecieron los conceptos de las expectativas racionales, etcétera, ¿no es cierto?